al marido. Ya, pero según este pasaje y según el entendimiento de lo que significa viuda, no eran viudas. Viuda es un tipo de persona. Si tenía hijos, tenía nietos que podían cuidar de ella, ya no era viuda. Ya no estaba abandonada, no estaba desvalida. Entonces, en ese caso, que los hijos y los nietos aprendan a cuidar de su familia, aprendan a cuidar de sus mayores. Dice el pasaje, aprendan a recompensar a sus padres. Y no es que los padres nos vengan con todas las facturas, todos los tickets de compra de lo que han gastado durante 20, 30 años con nosotros, ¿sí? Y tomen una libreta todas las noches sin dormir porque hemos llorado como bebés. ¿Cómo íbamos a pagar eso? Ni en una vida íbamos a pagar eso, ¿sí? Pero este término, recompensar, significa un reconocimiento hacia el esfuerzo, la atención, el cuidado que los padres han tenido por nosotros. ¿Sabéis? Pasamos muchos años de nuestra vida en los cuales dependemos de nuestros padres, en todos los sentidos. Llega otra época en la vida en la cual estamos como iguales con nuestros padres, los cuales nos podemos ayudar unos a otros. Y de nuevo volvemos a otra época en nuestra vida en que son nuestros padres los que dependen de nosotros. A eso se refiere este pasaje. ¿Qué será de ellos cuando no puedan valerse? Cuando estén mayores, cuando estén enfermos, cuando afronten la vejez, cuando vengan dificultades. Ahí han de estar los hijos y los nietos, dice la palabra del Señor. No son viudas, no están desamparadas. Que los nietos y los hijos cuiden de sus mayores. Ahora, hay otras que son de verdad viudas, porque han quedado solas, completamente solas. Claro, ¿cuál era la picaresca que podía haber en aquella época? Pues que los familiares llevaran a la viejita, ¿verdad? Ves a la iglesia que están repartiendo dinero, están dando ayudas. Entonces ahí Pablo está exhortando a Timoteo que esto no suceda, porque si se atiende a la que no es viuda, no habrá dinero para la que sí es viuda, que sí está necesitada, desvalida. ¿Y cuál es la viuda verdadera? La describe como una mujer piadosa, una mujer que depende del Señor. Versículo 5, que espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esta es la viuda que buscamos, la viuda que deseamos que haya en la iglesia. Sin embargo, describe otra viuda, la viuda falsa la llamo yo, la viuda que no es viuda, la que agarra el dinero y se va a jugar al bingo, ¿sí? O a comprarse joyas. Esa no es viuda, no tiene realmente necesidad, porque realmente está amparada por la familia, pero recibe una ayuda para gastarla en cosas superficiales de esta vida. Versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, está físicamente viva, está espiritualmente muerta. Esta no está sirviendo al Señor. Así que Timoteo tiene un difícil encargo. En primer lugar, exhortar a estas falsas viudas a que no abusen de la generosidad de la iglesia. Y otro encargo es exhortar a los familiares a que cuiden de las viudas, cada uno de las suyas, a fin, versículo 16, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, las que están en necesidad. ¿Sabéis? Hay un instinto natural en nosotros que Dios lo puso, aunque la palabra ya nos advierte que en los últimos tiempos incluso el amor natural se va a perder y cada vez vamos a ver cosas peores. Hay un instinto natural que nos dice que hemos de cuidar de los nuestros, ¿sí? Qué feo que unos padres abandonen un bebé o abandonen un hijo, pero igual de feo es que los hijos abandonen un padre cuando aquel está necesitado, desvalido, necesita de protección, necesita de cuidado. Si incluso los que no son creyentes cuidan de los suyos. Y recordaréis las palabras del Señor en Mateo 7:11. ¿Quién de vosotros que su hijo le pide pescado le va a dar un escorpión? Si vosotros siendo malos hacéis cosas buenas con vuestros hijos, pues ¿qué del que se llama cristiano y no atiende a los suyos?
Lo dice claro el apóstol. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Porque se ha puesto aún por debajo del instinto natural que pertenece a todos los que hemos sido creados por Dios. Ahora bien, después de discriminar cuál es la viuda y la falsa viuda, el apóstol aquí nos habla de una lista. También desconocemos exactamente qué es esta lista. Si los diáconos de la iglesia tenían una libreta donde iban apuntando, pero nos habla de una lista. Un registro, seguramente, de estas viudas y de sus necesidades concretas. Y 3 son las características de esas viudas que debían de estar en la lista. Versículo 9. Que no sea menor de 60 años. ¿Por qué? Bueno, porque si era más joven, aún podía casarse, ¿sí? Y empezar un nuevo hogar y depender de su marido. Versículo 9. Que haya sido esposa de un solo marido. Así como recordamos en el capítulo 3, que se pide de los diáconos y los pastores que sean maridos de una sola mujer, lo cual no puede decir que no pueda haber segundas nupcias, sino que sean hombres fieles, que se deban a una sola mujer. Ahora se pide de estas mujeres, de estas viudas piadosas, que hayan sido esposas de un solo marido. ¿Sí? ¿Me seguís? Que tengan esa misma fidelidad, o que hayan tenido esa misma fidelidad por su esposo durante su vida. Y el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Y cita varias de esas buenas obras: que haya criado hijos, que haya practicado la hospitalidad, que haya lavado los pies de los santos, que haya socorrido a los afligidos, que haya practicado toda buena obra, toda una enumeración de buenas obras, lo cual describe que estas viudas debían ser mujeres de fe, mujeres de entrega, mujeres de testimonio, no mujeres que vivían para sí mismas y para sus propios placeres, sino para servir al necesitado y servir a la iglesia. Y llegados aquí uno se pregunta, ¿por qué tantos detalles y por qué tanta exigencia para que esa viuda pudiera entrar en esta lista? ¿Por qué la iglesia debía buscar esa calidad espiritual en estas viudas? Varios teólogos, entre ellos Calvino, comentan que esto no era solo una ayuda para las viudas, sino que esas viudas que estaban desvalidas, esas viudas que estaban necesitadas, esas viudas que buscaban depender de la iglesia y recibían ayuda de la iglesia, esas viudas trabajaban para la iglesia, ministraban para la iglesia, se dedicaban a servir en la iglesia. Tenían su ministerio dentro de la iglesia, un ministerio de visitación, un ministerio de enseñanza a las mujeres más jóvenes, un ministerio de servicio, un ministerio de consejería, un ministerio de buenas obras. Ya que esa viuda no estaba respaldada por familia y esa viuda necesitaba depender económicamente de la iglesia buscaba la máxima calidad espiritual en aquellas viudas a las cuales sostenía, porque esas viudas servían en la iglesia. ¿Me seguís hasta aquí? Sí que es complicado. Por eso, dice el apóstol, viudas jóvenes no admitas. En esa lista no incluyas a las viudas jóvenes, versículo 11. Significa un peligro para ellas y significa un peligro para la iglesia, incluir viudas jóvenes. Dicen varios comentaristas que había viudas jóvenes que al enviudar veían una posibilidad, el depender de la iglesia y el dedicarse a las cosas de la iglesia. Por tanto, ellas mismas se entregaban al servicio en la iglesia y probablemente hacían votos de no volverse a casar, de no formar un hogar, siendo jóvenes. Estas viudas jóvenes entonces empezaban a hacer ministerio igual que las viudas mayores, aconsejando, enseñando a las mujeres más jóvenes, yendo de casa en casa para ayudarlas. Pero dice de los peligros